Hola, soy Juan Pérez y en este video quiero presentar dos ecuaciones fundamentales para las matemáticas y física, además de mencionar y explicar su importancia en la ingeniería, astronomía, electrostática y la mecánica de fluidos o la mecánica cuántica. Primero que todo, ¿qué son estas ecuaciones? La ecuación de Poisson es una ecuación diferencial parcial que relaciona el potencial eléctrico o gravitatorio en un punto con una distribución de carga o masa en su entorno. La ecuación de Laplace es una ecuación diferencial parcial que es similar a la ecuación de Poisson, pero se aplica cuando no hay fuentes de carga o masa presentes en el dominio. Describe situaciones en las que el potencial eléctrico gravitatorio es puramente el resultado de las condiciones de contorno y no está influenciado por fuentes internas. Ahora, ¿cómo se obtiene? Para obtener la ecuación de Poisson, empecemos desde conocimiento que ya se tenga, como por ejemplo la definición de la ley de Gauss, pero en su forma diferencial, y también la definición del campo eléctrico dependiendo del voltaje, recordando también la definición de densidad de flujo eléctrico. Luego, juntando ambas ecuaciones y operando, se puede llegar a la ecuación número 4, que ya es la ecuación de Poisson, pero antes de nombrarla definitivamente, hay que recordar la notación que se está usando, ya que ese triángulo hacia abajo con un punto al lado es la divergencia de una función, lo que resulta en un escalar, y la operación que se realiza solo con el triángulo es el gradiente, dejando una función vectorial como resultado. Al juntar esas dos definiciones obtenemos un escalar, lo que se condice con lo que ya se había obtenido antes, ya que la densidad de carga volumétrica partido de la permitividad eléctrica del material, la que es constante en una región homogénea, es un valor escalar. Esta notación se puede representar como un triángulo hacia abajo al cuadrado, llamado el laplaciano, quedando la ecuación encontrada antes como el operador diferencial conocido como el laplaciano no aparece solo aquí, sino que es extremadamente importante en mecánica, electromagnetismo, teoría de ondas y mecánica cuántica. Ya habiendo encontrado y explicado lo anterior, se puede concluir que la ecuación de Poisson es esta. Resumiendo, se tiene que esta es una ecuación diferencial de segundo orden que relaciona el potencial con la densidad de carga. Además, considerando que la densidad de carga volumétrica es cero, pero permitiendo que existan cargas puntuales, densidad de carga lineal y superficial como fuentes de campo localizadas en lugares bien definidos, se puede obtener la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace depende de condiciones de frontera, ya que no deja de ser una ecuación diferencial, las que son conocidas por depender de ciertos límites que se pueden imponer para poder encontrar soluciones. La ecuación de Laplace se puede representar en los tres sistemas de coordenadas, rectangular, cilíndrico y esférico, haciendo uso de las expresiones de divergencia y gradiente para cada sistema, y realizando las operaciones del principio. Si es que una respuesta satisface la ecuación de Laplace y las condiciones de frontera, entonces esta es la única respuesta posible. Además, porque la ecuación de Laplace es lineal, la superposición de dos soluciones es también una solución. Ambas ecuaciones mostradas anteriormente, la de Laplace y la de Poisson, son producto de dos matemáticos y físicos de siglos pasados, Pierre-Simon Laplace y Siméon Poisson, ambos franceses que hicieron importantes aportes a diferentes campos, entre ellos la estadística, astronomía, electricidad y propagación de calor. Pero ¿por qué es importante la ecuación de Laplace y la de Poisson? Bueno, estas ecuaciones son fundamentales en la física, en la ingeniería y las matemáticas. Ahora te explico por qué. En la física, la ecuación de Poisson se utiliza para calcular el campo eléctrico y gravitatorio generado por cualquier distribución de carga o masa, lo que es esencial para entender el comportamiento de los cuerpos celestes, los materiales conductores y los dispositivos eléctricos. En la matemática, la ecuación de Poisson se utiliza en el estudio de la geometría diferencial y la teoría de las funciones armónicas. Además, es un ejemplo de una clase más amplia de ecuaciones llamadas ecuaciones elípticas, que tienen una gran importancia en la teoría de las ecuaciones diferenciales parciales. La ecuación de Laplace puede expresarse en dos o tres dimensiones, dependiendo del problema. En dos dimensiones, la ecuación de Laplace aparece modelando varias situaciones físicas que no dependen del tiempo. Puede denotar la temperatura en la ley de Fourier de transferencia de calor o la concentración química en la ley de Fick de difusión. En tres dimensiones se usa para problemas tridimensionales, como el potencial eléctrico alrededor de un objeto, la simulación de flujo de fluidos en aviones. Pero en el ámbito eléctrico, el que nos interesa por ahora, conocer estas ecuaciones nos permite marcar una ruta para resolver los sistemas electrodinámicos, en general para obtener el campo eléctrico de un sistema de cargas distribuidas arbitrariamente desde un potencial electrostático, siendo esto esencial, ya que normalmente se sabe el potencial, pero no el campo eléctrico. Pero para conocer esto se necesita solucionar las ecuaciones de Laplace y de Poisson. Esto puede ser desafiante, pero existen métodos matemáticos y computacionales para resolverlas. Entre ellos se encuentra la serie de Fourier, utilizada para resolver ecuaciones diferenciales parciales, el método de diferencias finitas, el que se
discretiza el dominio espacial en una cuadrícula y se aproxima, el método de separación de variables, en el que se asume una solución de forma producto de funciones separables, resolviendo, el método de elementos finitos, dividiendo el dominio en elementos finitos y aproximando, el método de integral de contorno, etc. Sin olvidar mencionar los métodos numéricos, los que mayormente por computadora llegan al resultado real con aproximaciones de estos métodos. Un uso que parece del futuro de la ecuación de Poisson es en el estudio de macromoléculas, como proteínas y ácidos nucleicos. Su aplicación en este contexto se relaciona principalmente con el análisis de campos eléctricos y potenciales electrostáticos alrededor de estos. Cuando se estudian macromoléculas como proteínas y ácidos nucleicos, ADN y ARN, es importante comprender cómo se comportan en solución y cómo interactúan con otras moléculas. Una herramienta valiosa para analizar estas interacciones es el cálculo del potencial electrostático en la superficie de estas macromoléculas. La ecuación de Poisson se utiliza para calcular el potencial electrostático en función de la distribución de carga eléctrica en una macromolécula. En este contexto, las cargas eléctricas pueden provenir de los grupos iónicos en los aminoácidos para proteínas o en los grupos fosfato en los nucleótidos para ácidos nucleicos. El potencial electrostático resultante se presenta como una superficie de potencial que muestra cómo varía el potencial eléctrico en función de la posición en la superficie de la macromolécula. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aplicamos la ecuación de Poisson para encontrar el potencial eléctrico? Primero, habiendo ya encontrado la ecuación y su relación con el potencial eléctrico, se usa la ecuación de Poisson en tres dimensiones, coordenadas cartesianas. Y como estamos interesados en calcular el potencial electrostático en la superficie de una macromolécula, podemos considerar la superficie de la macromolécula como una superficie cerrada que rodea su volumen. La macromolécula puede tener una distribución de carga eléctrica asociada, que puede incluir cargas parciales positivas o negativas en los átomos o grupos funcionales que las componen. En el exterior de las macromoléculas, fuera de la superficie, la densidad de carga eléctrica ρ es cero, porque no hay carga. Dentro de la macromolécula podemos considerar una distribución de carga eléctrica ρ debido a los grupos químicos cargados. Aplicamos las condiciones de contorno en la superficie de la macromolécula. Estas condiciones especifican que el potencial eléctrico en la superficie debe ser igual al potencial eléctrico externo en ese punto. Matemáticamente, esto se expresa como el voltaje de la superficie es igual al voltaje del exterior. La ecuación de Poisson se resuelve en todo el espacio, incluyendo el espacio dentro y fuera de la macromolécula. Para encontrar el potencial en la superficie de la macromolécula, se utilizan métodos numéricos o analíticos para resolverla, sujeta a las condiciones de contorno especificados en la superficie. El resultado de este cálculo proporciona el potencial electrostático en la superficie de la macromolécula, lo que permite comprender cómo interactúa con otras moléculas cargadas y cómo sus propiedades electrostáticas pueden afectar sus funciones biológicas o químicas. Importantes aplicaciones de este análisis de potencial de superficie en macromoléculas son las interacciones moleculares, ya que el potencial de superficie puede proporcionar información sobre cómo una macromolécula interactúa con otras moléculas en su entorno, como ligandos, iones, solventes u otras macromoléculas. Los lugares con potencial positivo pueden atraer cargas negativas, mientras que los lugares con potencial negativo pueden atraer cargas positivas. El potencial de superficie también se utiliza para evaluar la estabilidad estructural de una macromolécula. Las áreas de alta densidad de carga pueden indicar regiones de alta energía. Las macromoléculas tienden a reorganizarse para minimizar estas interacciones desfavorables. En el caso de proteínas, el potencial de superficie puede ser esencial para el reconocimiento molecular y la unión de ligandos o sustratos. Las regiones con potencial complementario pueden estar involucradas en la formación de complejos proteína-ligando. Para diseñar proteínas o enzimas con una función específica, se pueden modificar los grupos de aminoácidos en las regiones con potencial de superficie adecuado para favorecer la unión o reacción con sustratos específicos. En el estudio de proteínas que interactúan con membranas celulares, el potencial de superficie puede ayudar a comprender cómo estas proteínas se anclan o insertan en la membrana a través de interacciones electrostáticas. En resumen, las interacciones de las moléculas con otras moléculas o con el ambiente desempeñan un papel crucial en la formación de compuestos, propiedades físicas, reacciones químicas, procesos biológicos y la química ambiental. Estudiar estas interacciones es fundamental para comprender y manipular el mundo que nos rodea, y esto se puede lograr usando la ecuación de Poisson. Como conclusión al tema general, me gustaría destacar nuevamente el papel que cumplen las ecuaciones de Laplace y Poisson en matemáticas y física, en especial en el contexto eléctrico, en donde estas ecuaciones se aplican para calcular campos eléctricos y potenciales generados por cargas y distribuciones de carga, recordando cómo
Esto puede ayudar en la explicación de fenómenos que atañen a otras disciplinas, tan distantes como la biología y la química. En resumen, las ecuaciones de Laplace y Poisson son herramientas poderosas y versátiles para comprender y resolver problemas en una variedad de disciplinas científicas y de ingeniería, junto con entender el mundo físico y matemático que nos rodea. Gracias por unirte en este viaje para comprender estas ecuaciones. Si te gustó el video, no dudes en darle me gusta y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.